Cuando Elena descubrió quién realmente había estado observando cada uno de sus movimientos, supo que su bondad la había condenado para siempre. Esta historia inspirada en casos reales le cambió la perspectiva a miles de mujeres. Si alguna vez has ayudado a un extraño sin esperar nada a cambio, dale like ahora, porque lo que vas a escuchar podría salvarte la vida. Y suscríbete, porque situaciones como estas están pasando más cerca de ti de lo que imaginas. Elena Morales llevaba 12 años trabajando como enfermera en el Hospital General San José, uno de los más concurridos de la ciudad. A sus 35 años había desarrollado esa intuición maternal que la llevaba a prepararse para lo inesperado, especialmente cuando se trataba de proteger a su hija. Por eso, 3 años atrás, cuando Sofía tenía 5 años y Elena había escuchado demasiadas historias de niños perdidos, había tomado una decisión que Carlos consideró exagerada. Esconder un pequeño dispositivo GPS dentro del oso de peluche favorito de su hija. Es solo una precaución, le había explicado a su esposo. Si algo le pasa a Sofía, al menos podremos localizarla rápidamente. Carlos, que trabajaba como coordinador de seguridad para una empresa constructora y entendía de protocolos de emergencia, había terminado apoyando la idea. ¿Tienes razón? En mi trabajo hemos visto demasiados casos de familias que desearían haber tomado precauciones simples. Esa pequeña preparación, que habían decidido no mencionar a Sofía para no crear ansiedad innecesaria, permanecía activa dentro del oso que su hija llevaba a todas partes. Pero esa noche de octubre, mientras Elena terminaba uno de los turnos más difíciles de su carrera, lo último en su mente era la seguridad familiar. Había sido una jornada brutal que había dejado a todo el equipo emocionalmente agotado. Elena arrastraba los pies por los pasillos del hospital, sintiendo cada una de las 14 horas trabajadas. Lo único que quería era llegar a casa y abrazar a Sofía. Pero cuando pasó por la habitación 212, algo la hizo detenerse. A través de la puerta entreabierta pudo ver a don Ramiro, un anciano de 73 años que había ingresado una semana atrás con neumonía severa. Lo que la detuvo no fue su condición médica, sino su absoluta soledad. En todos esos días, Elena no había visto una sola visita en esa habitación. Don Ramiro era lo que en el hospital llamaban un paciente social, alguien sin familia conocida, sin recursos, sin nadie que preguntara por él. Elena observó cómo el anciano miraba por la ventana hacia el estacionamiento, viendo las luces de los autos mientras las personas se iban a sus hogares, a sus familias. Su turno había terminado oficialmente, pero Elena sintió esa compulsión familiar que nunca la había dejado abandonar a alguien que la necesitaba. Tocó suavemente la puerta y entró con su sonrisa genuina. Don Ramiro, ¿cómo se encuentra esta noche? El anciano volvió la cabeza lentamente, como si no pudiera creer que alguien hubiera entrado voluntariamente. Sus ojos grises se iluminaron con sorpresa y gratitud. Señorita Elena, no esperaba verla. ¿No debería estar en casa con su familia? Elena se sentó en la silla junto a la cama, notando lo fría que estaba. Nadie había estado allí. Mi familia puede esperar unos minutos. Lo importante ahora es usted. Durante la siguiente hora y media, Elena escuchó historias que don Ramiro parecía haber guardado durante años. Le contó sobre su juventud cuidando caballos, sobre la panadería que había tenido, sobre su esposa María del Carmen que había muerto 5 años atrás. Sin pensarlo, Elena sacó el sándwich que había preparado para su almuerzo y se lo ofreció. Era sencillo, jamón y queso en pan integral, pero hecho con el mismo cuidado con que preparaba la comida de Sofía. Está hecho con cariño, que es el mejor condimento que existe. Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas al probar el primer bocado. Hace años que no comía algo preparado con tanto amor, señorita. Cuando Elena finalmente se dispuso a marcharse, don Ramiro la tomó de la mano con una fuerza sorprendente. Señorita Elena, usted es una mujer muy buena, pero en este mundo, la bondad a veces puede ser peligrosa. Elena sintió un escalofrío inexplicable. ¿Qué quiere decir, don Ramiro? El anciano la miró directamente a los ojos con una intensidad que no había mostrado antes. Solo tenga cuidado, mi niña. No todos aprecian la bondad de la misma manera, algunos la ven como una oportunidad que se puede aprovechar. Elena salió de la habitación con esas palabras resonando en su mente, pero las atribuyó a los efectos de la medicación en un hombre enfermo.
No tenía idea de que acababa de caminar directamente hacia una situación que había estado preparándose durante meses. Durante el trayecto a casa, Elena no podía quitarse de la cabeza la mirada de don Ramiro. Había algo en esos ojos grises, algo que parecía saber más de lo que había dicho. Su teléfono sonó. Era Carlos. Elena, ¿dónde estás? Son casi las 10 de la noche. Saliendo del hospital, mi amor. Llego en 20 minutos. Otra vez te quedaste hasta tarde. Carlos suspiró. Sofía te esperó para el cuento de las buenas noches. Finalmente se durmió en el sofá, abrazando su oso. El corazón de Elena se encogió. Se había perdido uno de los momentos más preciados del día con su hija. Lo siento tanto, Carlos. Había un paciente que... Siempre hay un paciente, Elena. ¿No crees que ya es hora de establecer límites? Elena no respondió inmediatamente, sintiendo el peso familiar de la culpa. Carlos no estaba completamente equivocado, pero cuando pensaba en los ojos solitarios de don Ramiro, no podía arrepentirse de haberse quedado. Mañana voy a compensar el tiempo con Sofía, prometió finalmente. Espero que sí. Nos vemos en casa. Lo que Elena no sabía era que esa conversación telefónica, como muchas otras en los últimos meses, había sido monitoreada por alguien que había estado documentando meticulosamente cada detalle de su comportamiento. Alguien que había estado esperando exactamente este tipo de situación para confirmar que Elena Morales era el objetivo perfecto para lo que tenían planeado. Cuando Elena llegó a su apartamento y vio que la luz de la habitación de Sofía todavía estaba encendida, no tenía idea de que alguien acababa de enviar un mensaje que decía, objetivo confirmado. Proceder con fase 2. Y que dentro de pocas horas, tanto el GPS que había escondido amorosamente en el oso de Sofía, como los conocimientos de seguridad de Carlos, se convertirían en las únicas herramientas que podrían salvar a su familia de una pesadilla que apenas comenzaba. Elena entró al apartamento con pasos silenciosos, quitándose los zapatos para no despertar a Sofía. El apartamento estaba en penumbras, pero pudo ver que Carlos había estado esperándola despierto. Estaba sentado en el sofá con una expresión que Elena no había visto en años, el rostro tenso de alguien que había estado procesando información preocupante durante horas. ¿Todo bien, mi amor? Elena se acercó, notando inmediatamente que algo había cambiado. Carlos se levantó con movimientos controlados, ese tipo de calma deliberada que Elena había aprendido a reconocer de su trabajo en seguridad cuando se enfrentaba a situaciones problemáticas. Elena, necesitamos hablar sobre algo muy serio. Carlos habló con esa voz profesional que usaba cuando coordinaba protocolos de emergencia en su trabajo. Elena se detuvo. En 10 años de matrimonio, Carlos había traído su modo seguridad a casa solo 2 veces, cuando el edificio había tenido amenazas estructurales y cuando había detectado actividad sospechosa en el barrio. ¿Qué pasa? ¿Algo con Sofía? Sofía está bien, pero... Carlos caminó hacia la ventana y cerró las cortinas con movimientos precisos, verificando los bordes. Elena, hace 3 semanas recibí una llamada en el trabajo que me puso en alerta máxima. Elena sintió como su estómago se contraía. Cuando Carlos usaba términos como alerta máxima, significaba que había identificado una amenaza real. ¿Qué tipo de llamada? Carlos se volvió hacia ella, y Elena vio en sus ojos esa mezcla de análisis profesional y miedo personal que aparecía cuando alguien con entrenamiento en seguridad detectaba peligro dirigido hacia su propia familia. Un hombre me contactó directamente. Me dio información específica sobre ti, Elena. Detalles que solo alguien que te ha estado observando muy de cerca podría conocer. ¿Qué tipo de detalles? Sabía tus horarios exactos, sabía sobre pacientes específicos con los que te habías quedado hasta tarde, sabía conversaciones que habíamos tenido sobre tu trabajo. Carlos se acercó. Elena, mi entrenamiento me dice que alguien te ha estado haciendo vigilancia profesional. Elena retrocedió instintivamente. ¿Vigilancia profesional? Este hombre me dijo que hay organizaciones que identifican personas con perfiles psicológicos específicos. Personas con lo que él llamó vulnerabilidad de compasión extrema. Elena sintió náuseas. ¿Qué significa eso? Carlos tomó sus manos con el agarre firme de alguien que había tomado una decisión difícil. Me explicó que algunas organizaciones usan la bondad de las personas para manipularlas,
para ponerlas en situaciones donde no pueden negarse a cooperar. ¿Y qué te pidió que hicieras? Carlos evitó su mirada por un momento. Me dijo que si yo no encontraba una manera de modificar tu comportamiento, de hacerte menos predecible en tu compasión, ellos tomarían medidas directas. Elena se alejó. Carlos, ¿qué hiciste exactamente? Usé mis conocimientos de protocolos de seguridad para... Carlos se detuvo, claramente luchando con la confesión para crear una situación controlada que te hiciera consciente del peligro. ¿Los mensajes amenazadores fueron tuyos? Elena, por favor, entiende. Carlos se desesperó. Este hombre no me pidió que te asustara. Me amenazó directamente. Me dijo que conocía los horarios de Sofía, que conocía nuestras rutinas familiares. Elena sintió como el mundo se tambalearía. Te chantajearon para que me amenazaras. Me dijeron que si yo no implementaba una medida de protección preventiva, ellos procederían con métodos que no serían reversibles. Carlos se acercó a Elena. Yo apliqué protocolos de seguridad básicos, te envié advertencias controladas para modificar tu patrón de comportamiento sin crear pánico real. Elena se cubrió el rostro, procesando la manipulación de la que habían sido víctimas. Pero Carlos, si ellos sabían que tú me estabas enviando mensajes. Exacto. Carlos le mostró su teléfono porque esta tarde, cuando recibiste esas amenazas específicas, yo también recibí esto. Elena leyó el mensaje. Carlos implementó medidas preventivas según instrucciones. Pero Elena sigue mostrando el mismo patrón de comportamiento. Proceder con fase 2. Elena sintió como las piernas comenzaban a temblarle. Entonces hay alguien más coordinando todo esto. Elena, hay algo más. Carlos habló con la voz tensa de alguien que había estado analizando una situación de amenaza durante semanas en mi trabajo, cuando evaluamos patrones de vigilancia. 3 semanas es exactamente el tiempo que toma hacer un perfil psicológico completo de un objetivo. ¿Qué estás diciendo? Que ellos no te contactaron hace 3 semanas. Han estado observándote durante meses, y hace 3 semanas decidieron que era hora de proceder con el reclutamiento. Elena caminó hacia la ventana, apartando ligeramente la cortina. La calle parecía normal, pero ahora sabía que las apariencias podían ser letalmente engañosas. Carlos, ¿has detectado evidencia física de vigilancia? El mismo auto azul en diferentes ubicaciones, patrones de movimiento sincronizados cuando salgo del trabajo, y ayer. Carlos hizo una pausa. Detecté que alguien había estado en nuestro edificio haciendo reconocimiento. ¿Cómo lo sabes? Porque dejaron marcas de vigilancia profesional, pequeños objetos movidos en el pasillo para detectar patrones de movimiento de los residentes. Elena sintió un escalofrío helado. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque estaba siguiendo los protocolos que me habían dado, modificar tu comportamiento sin crear pánico que pudiera acelerar sus planes. Elena se dirigió hacia el pasillo que llevaba a la habitación de Sofía, pero cuando empujó la puerta, su corazón casi se detuvo. La ventana de Sofía estaba abierta. Una ventana que tanto Elena como Carlos verificaban religiosamente cada noche. Carlos, código rojo. Elena usó la terminología de emergencia que Carlos le había enseñado. Carlos corrió hacia la habitación e inmediatamente comenzó a hacer una evaluación de seguridad. La ventana fue abierta desde afuera. Hay marcas en el marco que indican herramientas profesionales. Elena revisó a Sofía, quien dormía profundamente, pero notó algo que la hizo temblar. El oso de peluche estaba posicionado de manera diferente, como si alguien lo hubiera examinado y reposicionado. Carlos, alguien estuvo aquí. Alguien tocó el oso de Sofía. En ese momento, el teléfono de Elena vibró con un mensaje que hizo que ambos entendieran que la situación había escalado a un nivel completamente nuevo. Elena y Carlos han demostrado ser más observadores de lo que esperábamos. Es hora de proceder con contacto directo. El lugar donde todo comenzó. 1 hora. Adjunto había una fotografía de la habitación 212 del hospital, completamente vacía, con una nota sobre la cama que decía: Don Ramiro los está esperando para explicar quién es realmente. Elena llamó inmediatamente al hospital. Cuando se comunicó con la estación de enfermeras del turno nocturno, recibió la confirmación que había empezado a sospechar. ¿Don Ramiro García? Señora, he revisado todos los registros activos e históricos.
No tenemos ningún paciente con ese nombre registrado en ningún momento de esta semana. Elena colgó y miró a Carlos con una comprensión horrible. Carlos, don Ramiro nunca existió. Todo fue una prueba elaborada para confirmar mi perfil psicológico. Carlos activó inmediatamente su protocolo de emergencia familiar. Elena, necesitamos implementar medidas de protección avanzadas. Esta situación acaba de convertirse en una amenaza de secuestro. Pero lo más aterrador aún estaba por venir. Elena se quedó inmóvil junto al teléfono, sintiendo como cada certeza sobre la realidad se desmoronaba. Don Ramiro, el anciano solitario que había tocado su corazón con historias de caballos y panaderías, nunca había existido. Carlos Elena habló con voz controlada, aplicando el entrenamiento de manejo de crisis que había desarrollado en el hospital. Si don Ramiro era una operación falsa, estamos ante una organización con recursos significativos. Carlos asintió, su mente ya procesando las implicaciones desde su perspectiva de seguridad. Elena, para infiltrar un hospital, falsificar registros médicos y coordinar una representación convincente, necesitan acceso interno y financiamiento considerable. ¿Qué tipo de organizaciones tienen esa capacidad? Tráfico humano sofisticado, espionaje corporativo, o... Carlos hizo una pausa. Operaciones de reclutamiento para trabajo forzado con fachada humanitaria. Elena sintió náuseas. ¿Trabajo forzado? En mi entrenamiento de seguridad, estudiamos casos donde organizaciones reclutan personas con perfiles específicos para operaciones que requieren apariencia de legitimidad. Carlos comenzó a caminar, analizando. Necesitan personas genuinamente compasivas porque no pueden simular esa característica. Elena procesó la información con la claridad mental que había desarrollado durante emergencias médicas. Carlos, necesito que analices algo desde tu perspectiva profesional. ¿Qué? Durante las últimas semanas, ¿has notado cambios en mis rutinas que podrían haber sido provocados por los mensajes que me enviaste? Carlos consideró la pregunta técnicamente. Aplicando análisis de comportamiento, no. Tu patrón de compasión se mantuvo exactamente igual. Los mensajes no modificaron tu perfil psicológico. Eso significa que ellos sabían que tus métodos no funcionarían. Exacto. Carlos palideció. Elena, ellos me usaron para hacer un test de control. Querían confirmar que tu compasión es genuinamente incontrolable, no una característica que se puede modificar con presión externa. Elena caminó hacia la ventana de la cocina, aplicando el mismo análisis sistemático que usaba para evaluar pacientes críticos. Carlos, desde tu perspectiva de seguridad, ¿quién dentro del hospital tendría el acceso necesario para coordinar la operación don Ramiro? Carlos activó su modo de análisis de amenazas. Necesitarían acceso administrativo para crear registros, autoridad médica para que nadie cuestione órdenes, y conocimiento de tus horarios específicos. Eso describe exactamente al doctor Mendoza. ¿Quién es el doctor Mendoza? Jefe de psiquiatría. Él tiene acceso completo a sistemas administrativos, autoridad médica incuestionable, y... Elena se detuvo, recordando algo crucial. Carlos, él siempre sabe cuando me quedo hasta tarde. Siempre hace comentarios sobre mí, dedicación excepcional, punto. Carlos aplicó análisis de perfiles de amenaza. Elena, ¿el doctor Mendoza ha mostrado interés inusual en tus patrones de comportamiento? Durante años. Siempre pregunta sobre casos específicos donde me he quedado ayudando pacientes. Pensé que era interés profesional, pero era documentación de perfil psicológico. Carlos completó. Elena, desde perspectiva de seguridad, él ha estado haciendo reconnaissance de largo plazo. Elena se acercó al teléfono, pero Carlos la detuvo con procedimiento de seguridad estándar. ¿Qué ibas a hacer? Llamar al hospital para verificar quién autorizó el ingreso de don Ramiro. Negativo. Carlos aplicó protocolos. Si doctor Mendoza está involucrado, cualquier investigación directa lo alertará de que sospechamos. Eso podría acelerar su cronograma. Elena sintió, reconociendo la lógica. Entonces necesitamos inteligencia sin exposición. Correcto. Mañana vas a observar al doctor Mendoza usando técnicas de contrasurveillance. Yo voy a hacer verificación de antecedentes usando mis contactos en seguridad. En ese momento, el teléfono de Elena vibró con un mensaje que confirmó sus peores análisis.
Elena y Carlos han demostrado capacidad analítica superior a nuestros cálculos. Es hora de acelerar el cronograma operacional. Tienen 1 hora para llegar al punto de origen o implementaremos medidas de coerción directa. Adjunto había una fotografía que hizo que Elena activara instintivamente protocolos de emergencia médica. Era Sofía, pero no estaba en su cama. Estaba en algún lugar desconocido, sentada con los ojos vendados, abrazando su oso de peluche. ¿Sofía? Elena corrió hacia la habitación de su hija, seguida por Carlos que inmediatamente comenzó evaluación de escena de crimen. La cama estaba vacía. Carlos examinó evidencia con ojo profesional, extracción limpia. Sin signos de lucha. Profesionales que sabían exactamente cómo mover a una niña dormida sin despertarla. Elena examinó la habitación con precisión clínica, pero fue la nota en la almohada lo que confirmó la escalación completa de la amenaza. Elena, tu perfil psicológico es exactamente lo que necesitamos. El lugar donde todo comenzó es donde todo se decide. 1 hora. Ven sola, o Sofía descubrirá que hay consecuencias por tener una madre demasiado compasiva. Elena sintió como su entrenamiento médico de emergencias se activaba automáticamente, evaluación rápida, priorización de amenazas, protocolo de acción. Pero también sintió algo más, una determinación fría y calculada que nunca había experimentado. Carlos observó el cambio en su expresión. Elena, reconozco esa mirada. ¿Qué estás procesando? Estoy aplicando análisis de crisis médica. Elena habló con calma profesional, pero también estoy recordando algo que ellos no calcularon. Elena caminó hacia su habitación y abrió el cajón donde guardaba documentos importantes. Sacó su teléfono y abrió una aplicación específica. Un punto rojo parpadeaba en el mapa. Carlos, hace 3 años instalamos GPS en el oso de Sofía. Ellos tomaron a nuestra hija, pero no saben que podemos rastrearla en tiempo real. Carlos analizó la información tácticamente. Elena, tenemos ventaja de inteligencia que ellos no saben que poseemos. Pero mira la ubicación. Elena amplió el mapa y sintió como una comprensión terrible pero útil se formaba. El punto rojo estaba en el Hospital General San José, específicamente en el edificio administrativo. Carlos, ellos la tienen en mi lugar de trabajo. En territorio que conozco mejor que nadie. Carlos aplicó análisis estratégico. Elena, eso nos da ventajas tácticas significativas, pero también confirma que Dr. Mendoza está coordinando la operación. Elena miró a Carlos con una determinación que él reconoció de sus propias operaciones de seguridad de alto riesgo. Carlos, ellos cometieron un error táctico fatal. ¿Cuál? Llevaron a mi hija al único lugar en el mundo donde yo tengo ventaja territorial completa, acceso sin restricciones, y conocimiento de todos los protocolos de emergencia. Elena comenzó a preparar una mochila con elementos específicos que había acumulado durante años de turnos nocturnos en emergencias, acceso de enfermera senior, identificación con permisos especiales. Y conocimiento de cada pasillo del hospital. Carlos, van a descubrir que subestimaron gravemente lo que una madre desesperada con ventaja territorial es capaz de hacer. Carlos verificó el GPS una vez más. Elena, tienes razón sobre ventaja territorial. Pero necesitamos protocolo de coordinación con autoridades. Ya tengo un plan para eso también. Elena sonrió con una determinación que Carlos nunca había visto porque una cosa que aprendí en emergencias médicas es que siempre debes tener backup para tu backup. La operación de rescate estaba a punto de comenzar, pero esta vez sería ejecutada por profesionales que conocían exactamente el terreno donde iban a pelear. Elena observó el punto rojo GPS mientras su mente aplicaba protocolos de emergencia médica, evaluación rápida, priorización de recursos, coordinación de equipo. Durante 12 años había manejado crisis donde vidas dependían de decisiones precisas bajo presión extrema. Carlos dijo con la calma profesional que había desarrollado en situaciones críticas: necesito que apliques tu protocolo de coordinación con autoridades mientras yo ejecuto reconocimiento preliminar. Carlos activó su modo de gestión de crisis de seguridad. Elena, voy a coordinar con la policía usando procedimiento de emergencia de secuestro. Pero necesitamos timing preciso para evitar que escape el objetivo antes de que aseguren el perímetro. Exacto.
Por eso necesito llegar primero para confirmar ubicación exacta y evaluar la situación antes de que esto se convierta en operación policial. Elena terminó de preparar su equipo de emergencia con elementos que había acumulado durante años de responsabilidades nocturnas, acceso de enfermera senior, identificación con permisos especiales y un transmisor de emergencia que había usado durante protocolos de seguridad del hospital. Carlos, mi transmisor de emergencia está conectado directamente con seguridad del hospital y puede activar protocolos de bloqueo de edificio. Si la situación escala, puedo contener el área hasta que lleguen refuerzos. Carlos analizó el plan tácticamente. Elena, esa es ventaja significativa. ¿Pero tienes protocolos si encuentras resistencia antes de que llegue backup? Tengo conocimiento completo de rutas de evacuación, sistemas de comunicación interna y protocolos de emergencia médica. Elena verificó que el GPS siguiera activo, pero más importante, conozco cada vulnerabilidad de seguridad de ese edificio. Elena revisó la ubicación de Sofía una vez más. El punto rojo seguía estable en el 5º piso del edificio administrativo. No se han movido. Eso indica que están establecidos en posición defensiva, no en modo de escape. ¿Qué significa eso tácticamente? Que están confiados en su posición, lo cual es bueno para nosotros. Significa que no están monitoreando activamente todas las entradas posibles. Elena caminó hacia la ventana una última vez, aplicando evaluación de amenazas que Carlos le había enseñado durante sus conversaciones sobre seguridad laboral. Carlos, algo más sobre nuestro protocolo de coordinación. ¿Qué? Elena sacó una pequeña grabadora digital. Durante emergencias médicas, siempre documentamos todo para análisis posterior. Voy a grabar toda interacción que tenga con ellos. ¿Para evidencia? Para evidencia, pero también para inteligencia operacional. Si esta es una organización más grande, necesitamos información sobre su estructura y métodos. Carlos tomó las manos de Elena, aplicando técnica de preparación psicológica que había aprendido antes de operaciones de alto riesgo. Elena, has aplicado análisis profesional excelente, pero necesito que confirmes que entiendes los riesgos reales de lo que vas a hacer. Elena lo miró con la misma expresión de determinación controlada que había visto en médicos de emergencia antes de procedimientos críticos. Carlos, durante 12 años he tomado decisiones de vida o muerte bajo presión extrema. He manejado situaciones donde una decisión incorrecta significa que alguien muere. Elena se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo para un briefing final. Protocolo de coordinación, esperarás exactamente 30 minutos, luego coordinarás con la policía dándoles ubicación GPS exacta. Si no recibes confirmación mía en 40 minutos, implementas protocolo de emergencia completo. ¿Entendido? ¿Tienes protocolo de comunicación durante la operación? Transmisor de emergencia me permite comunicación con seguridad del hospital. Voy a mantener canal abierto para que puedan monitorear y documentar todo. Elena salió del apartamento y manejó hacia el hospital aplicando mentalidad de emergencia médica, foco absoluto, evaluación constante, preparación para múltiples escenarios. Durante el trayecto, su mente repasó cada detalle del edificio administrativo desde perspectiva de seguridad, 6 pisos, múltiples entradas, sistemas de comunicación interna, protocolos de emergencia. Cuando llegó al estacionamiento, Elena implementó protocolo de entrada no detectada, evitar entrada principal con cámaras, usar entrada de empleados de emergencias donde conocía personalmente al personal de seguridad. Elena verificó la ubicación de Sofía una vez más antes de entrar. El punto rojo permanecía en el 5º piso, pero ahora podía ver movimiento mínimo dentro del área. Se están moviendo, pero dentro de la misma zona. Probablemente reposicionando para mejor control de la situación. Elena activó su transmisor de emergencia en modo silencioso y se conectó con seguridad del hospital. Central, aquí Elena Morales, enfermera senior. Implementando protocolo de emergencia personal. Favor monitorear mi ubicación y mantener canal abierto. Confirmado, Elena. Canal abierto. ¿Necesita backup inmediato? Negativo por ahora. Mantener preparado. Procederé con evaluación de situación. Elena entró al hospital por la entrada de empleados.
El pasillo estaba iluminado con luces de emergencia, pero ella conocía cada sombra y cada sonido normal del edificio durante turnos nocturnos. Mientras caminaba hacia los elevadores, escuchó algo que hizo que su entrenamiento médico de emergencia se activara completamente, la voz de Sofía, muy tenue, llegando desde arriba. Mami. Mami, tengo miedo. Elena activó protocolo de comunicación con Central. Central, confirmo ubicación de objetivo. Procederé con evaluación directa. Elena, ten precaución máxima. Estamos monitoreando y preparados para intervención inmediata. Elena presionó el botón del elevador, sabiendo que cada paso la llevaba hacia una confrontación que requeriría toda su experiencia profesional y toda su determinación maternal. Pero también sabía algo que la organización no había calculado: estaba operando en su territorio, con su equipo de backup, usando conocimientos que había desarrollado durante años de manejo de crisis reales. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el 5º piso, Elena se encontró exactamente con lo que había anticipado basándose en su análisis: Dr. Mendoza esperándola en el pasillo, pero no solo. A su lado estaba el hombre que había interpretado a don Ramiro, y Elena pudo detectar la presencia de al menos 2 personas más posicionadas estratégicamente en el pasillo. Elena. Dr. Mendoza sonrió con expresión que había perdido toda pretensión de cordialidad profesional. Veo que aplicaste análisis sistemático para llegar hasta aquí. Impresionante, pero esperado. Elena activó disimuladamente su transmisor para que Central pudiera escuchar todo, mientras aplicaba protocolo de manejo de crisis que había usado con familiares hostiles durante emergencias médicas. Dr. Mendoza, necesito ver a mi hija antes de cualquier conversación. Por supuesto. Pero primero, Elena, hay algunas cosas que necesitas entender sobre por qué tu análisis ha sido correcto, pero incompleto. Elena aplicó inmediatamente protocolo de manejo de crisis que había perfeccionado durante años de emergencias médicas: mantener calma profesional, evaluar todas las variables. Extraer información máxima antes de tomar acción. Dr. Mendoza. Elena habló con el tono controlado que usaba con familiares hostiles durante crisis hospitalarias. Antes de cualquier explicación, necesito confirmación visual de que Sofía está bien. Dr. Mendoza intercambió una mirada con el hombre que había interpretado a don Ramiro. Elena notó el intercambio y aplicó análisis de situación. Estaban evaluando si ella estaba cooperando genuinamente o ejecutando algún tipo de protocolo. Elena, permíteme explicarte por qué tu análisis de esta situación ha sido correcto en términos generales, pero incompleto en términos de alcance. Elena activó técnica de extracción de información que había aprendido manejando pacientes en estado delirante: hacer preguntas que parecían cooperativas pero que en realidad obtenían inteligencia operacional. Dr. Mendoza, antes de que pueda procesar cualquier información nueva, necesito entender el contexto completo. ¿Durante cuánto tiempo exactamente han estado documentando mi comportamiento? 18 meses de observación sistemática. Dr. Mendoza respondió con la satisfacción de alguien que disfrutaba de mostrar la sofisticación de su operación. Elena procesó la información mientras continuaba extrayendo detalles. ¿Y el objetivo de esa documentación? Identificación y reclutamiento para proyectos humanitarios especializados que requieren individuos con perfiles psicológicos muy específicos. El hombre que había sido don Ramiro se adelantó. Elena, soy Ricardo Morales, especialista en evaluación psicológica para organizaciones humanitarias internacionales. Elena aplicó la misma técnica: mantener apariencia de interés cooperativo mientras extraía información operacional máxima. Ricardo, su interpretación de don Ramiro fue muy convincente. Ese tipo de evaluación encubierta es protocolo estándar. Para candidatos de tu calibre, sí. Necesitábamos confirmar que tu compasión es genuinamente incontrolable, no una característica que se puede modificar con presión externa. Elena sintió satisfacción al confirmarse el análisis que había hecho con Carlos. Continuó extrayendo información. ¿Y los mensajes que coordinaron con mi esposo? Protocolo de testeo para confirmar que tu perfil psicológico es auténtico. Dr. Mendoza explicó: cuando alguien con verdadera compasión extrema se enfrenta a amenazas, su comportamiento se intensifica, no disminuye. Elena había obtenido suficiente información para confirmar el alcance de la operación. Ahora necesitaba ver a Sofía antes de que la situación escalara.
Doctor Mendoza, he procesado la información que me han proporcionado. Ahora necesito ver a mi hija para poder considerar cualquier propuesta que tengan. Doctor Mendoza asintió hacia Ricardo, quien abrió la puerta de la oficina del fondo del pasillo. Elena vio a Sofía sentada en una silla, con los ojos vendados pero aparentemente ilesa, abrazando su oso de peluche. Su entrenamiento médico confirmó inmediatamente que no había signos de trauma físico. «Mami». Sofía gritó al escuchar su voz, «Quiero irme a casa». Elena dio un paso hacia su hija, pero Ricardo se posicionó estratégicamente sin bloquearla completamente. «Elena, doctor Mendoza habló desde detrás. Ahora que has confirmado que Sofía está bien, necesitas entender la propuesta completa». Elena aplicó protocolo de manejo de crisis, aparentar cooperación mientras evaluaba opciones tácticas y mantenía comunicación abierta con Central. ¿Cuál es exactamente la propuesta? Unirte a un proyecto internacional de ayuda humanitaria donde personas con tu nivel de compasión pueden maximizar su impacto ayudando a miles de personas que lo necesitan. Elena continuó extrayendo información mientras calculaba timing. Carlos debería estar coordinando con las autoridades en aproximadamente 15 minutos. ¿Y este proyecto requiere separación de familia? Requiere dedicación completa. Ricardo corrigió sin las distracciones emocionales que limitan el potencial humanitario de individuos excepcionales. Elena había confirmado sus peores análisis sobre la operación, pero continuó aplicando protocolo de extracción de información. ¿Cuántas personas han reclutado usando estos métodos? 23 mujeres de diferentes países han aceptado unirse a nuestras instalaciones. Doctor Mendoza respondió con orgullo profesional, todas identificadas usando evaluación psicológica similar a la tuya. Elena sintió horror pero mantuvo compostura profesional. ¿Y si alguien declina la propuesta? La mayoría no declina. Ricardo sonrió, porque son exactamente como tú, Elena. No pueden permitir que alguien inocente sufra cuando tienen el poder de evitarlo. En ese momento, Elena escuchó el sonido que había estado esperando, sirenas de policía acercándose al hospital. El protocolo de coordinación de Carlos había funcionado exactamente según timing planificado. Doctor Mendoza y Ricardo se tensaron inmediatamente, confirmando que no habían anticipado intervención policial tan rápida. «Elena, ¿qué hiciste?», Ricardo demandó. Elena aplicó la revelación táctica que había estado preparando durante toda la conversación. «Apliqué exactamente el mismo tipo de planificación sistemática que ustedes usaron conmigo. La diferencia es que yo tengo ventaja territorial y backup institucional». Elena activó su transmisor de emergencia en modo de alarma máxima, activando inmediatamente todos los protocolos de bloqueo de seguridad del hospital. «Central, implementar código rojo, edificio administrativo, 5º piso. Sellar todas las salidas hasta llegada de autoridades». Inmediatamente, alarmas comenzaron a sonar y puertas de seguridad comenzaron a cerrarse automáticamente en todo el edificio. Doctor Mendoza palideció. «Eso no estaba en nuestros cálculos de contingencia. Porque ustedes estudiaron el hospital como outsiders», Elena explicó, «pero no calcularon enfrentarse a alguien que conoce todos los protocolos de emergencia desde adentro». Ricardo sacó un teléfono y comenzó a coordinar lo que era claramente un plan de evacuación de emergencia. «Elena», doctor Mendoza habló con voz que había perdido toda su autoridad, «esto es parte de algo mucho más grande. Somos una pequeña parte de una red internacional que va a continuar este trabajo». «Tal vez», Elena respondió, «pero esta noche, en este hospital, esta operación termina aquí». Las sirenas se escuchaban cada vez más cerca, y Elena pudo escuchar pasos de equipos especializados entrando al edificio. «Elena Morales», llegó una voz amplificada. «Comandante Ruiz, operaciones especiales. Confirme su ubicación». «5º piso, oficina del doctor Mendoza». Elena gritó de vuelta: «Tengo a mi hija conmigo y 2 sospechosos contenidos». Doctor Mendoza y Ricardo intercambiaron miradas de pánico creciente. Sus múltiples planes de contingencia se estaban desmoronando ante alguien que había aplicado preparación sistemática superior a la de ellos. Pero justo cuando Elena pensó que había controlado la situación, Ricardo activó algo en su teléfono que hizo que una alarma diferente comenzara a sonar en todo el hospital. «Protocolo de evacuación médica activado». Ricardo gritó: «Todas las unidades proceder con dispersión de emergencia».
Elena se dio cuenta con creciente tensión de que la organización tenía un plan de contingencia final que había estado preparado específicamente para neutralizar los protocolos de seguridad del hospital. La batalla táctica había escalado a un nivel que ninguno de los dos bandos había anticipado completamente. La alarma de evacuación médica llenó el edificio mientras Elena se daba cuenta de que la organización había planificado contramedidas para neutralizar exactamente el tipo de protocolos que ella había activado. Pero su entrenamiento de emergencias médicas le había enseñado que cuando un plan falla, se adapta con los recursos disponibles. «Sofía, ven aquí inmediatamente». Elena gritó, y su hija corrió hacia ella, aún abrazando su oso de peluche. Ricardo coordinaba rápidamente por teléfono lo que era claramente un protocolo de dispersión ensayado. Mientras Dr. Mendoza se dirigía hacia un panel de control que Elena reconoció como acceso a sistemas de emergencia del hospital. Elena Dr. Mendoza habló por encima de las alarmas. Nuestros protocolos de contingencia están diseñados específicamente para neutralizar interferencia de personal hospitalario. Todavía puedes elegir cooperar. Mi respuesta sigue siendo no. Elena aplicó protocolo de protección de paciente, posicionándose entre Sofía y los dos hombres. Dr. Mendoza activó algo en el panel y Elena vio con creciente preocupación que estaba sobreescribiendo los protocolos de bloqueo que ella había implementado. Ricardo, procede con evacuación según plan Delta. Dr. Mendoza ordenó ventana de escape, 90 segundos. Elena se dio cuenta de que estaban ejecutando un plan que había sido diseñado específicamente para contrarrestar las medidas de seguridad del hospital. Pero aplicó análisis de emergencia médica. Cuando los sistemas primarios fallan, se usan sistemas de backup. Elena activó una función en su transmisor que pocos conocían: comunicación directa con servicios de emergencia de la ciudad, bypassing completamente los sistemas del hospital. Central de emergencias, aquí Elena Morales, enfermera del Hospital General. Código rojo absoluto, secuestro en curso con sospechosos evadiendo protocolos de seguridad. Necesito bloqueo de perímetro externo inmediato. Confirmado, Elena. Unidades especiales ya en posición. Implementando cerco perimetral. Dr. Mendoza y Ricardo intercambiaron miradas de alarma. Su plan de evacuación dependía de poder salir del complejo hospitalario, pero Elena acababa de coordinar contención a nivel municipal. Elena, necesitas entender que esto es más grande que esta operación local. Dr. Mendoza habló con urgencia creciente. Somos parte de una red internacional que opera desde hace años. Lo entiendo perfectamente, Elena respondió, y esa es exactamente la información que las autoridades necesitan para desmantelar toda la red. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y entraron 3 oficiales de operaciones especiales con equipamiento completo. Manos arriba. Todos al suelo inmediatamente. Elena se tiró al suelo inmediatamente con Sofía, aplicando protocolo de protección que había practicado durante simulacros de emergencia del hospital. Dr. Mendoza y Ricardo vacilaron, y Elena pudo ver en sus expresiones que estaban calculando si tenían alguna opción táctica restante. «¿Dr. Mendoza?» Elena gritó. Su plan de contingencia falló porque subestimaron el alcance de los protocolos de emergencia municipales, no solo hospitalarios. Dr. Mendoza miró a Elena con una expresión que combinaba frustración profesional y algo parecido a respeto genuino. «Elena, aplicaste análisis sistemático superior al nuestro», admitió mientras levantaba las manos. «Eres exactamente tan extraordinaria como calculamos, pero en formas que no anticipamos completamente». Los oficiales los esposaron eficientemente. Pero antes de que se los llevaran, Ricardo habló una última vez. «Elena, esto no termina con nosotros. La red internacional que coordinamos tiene recursos y alcance que van más allá de lo que puedes imaginar». Tal vez Elena se levantó, ayudando a Sofía a quitarse la venda completamente. «Pero no van a continuar con mi hija, no van a continuar conmigo, y gracias a la información que proporcionaron esta noche. No van a continuar con las 23 mujeres que mencionaron». Un oficial se acercó a Elena. «Señora Morales, soy el comandante Ruiz. ¿Están heridas?» «Estamos bien». Elena revisó rápidamente a Sofía para confirmar que no tenía trauma físico. «Pero comandante, necesita saber que esta es una operación internacional. Mencionaron 23 mujeres reclutadas y múltiples instalaciones.
Señora Morales, el comandante sonrió. Necesito informarle que su coordinación con nosotros permitió una operación simultánea con Interpol. Esta noche no solo rescatamos a su hija, liberamos a 19 mujeres de 4 instalaciones en 3 países diferentes. Elena sintió como las piernas casi le fallaban por el alivio y la magnitud de lo que habían logrado. ¿19 mujeres? Su esposo nos proporcionó no solo la ubicación de Sofía vía GPS, sino también grabaciones completas de sus conversaciones de esta noche. Esa información nos llevó directamente a la estructura de toda la red. Elena se dio cuenta de que su decisión de grabar todo había sido crucial no solo para salvar a Sofía, sino para desmantelar una operación internacional completa. ¿Qué va a pasar con todas esas mujeres? Van a ser reunidas con sus familias y van a recibir todo el apoyo psicológico y legal que necesiten para recuperarse completamente. Elena abrazó a Sofía, sintiendo por primera vez en horas que podía respirar sin analizar amenazas constantes. Mami, Sofía murmuró contra su pecho. ¿Ya podemos ir a casa? Sí, mi amor. Elena le besó la cabeza. Ya podemos ir a casa, y vamos a estar seguras. 8 meses después, Elena testificó en un tribunal internacional que procesó la red completa de tráfico humano. Dr. Mendoza y Ricardo fueron condenados junto con otros 28 miembros de la organización en diferentes países. Las 19 mujeres liberadas no solo se recuperaron completamente, sino que formaron una red de apoyo internacional que ahora ayuda a identificar y prevenir operaciones similares. Varias de ellas se convirtieron en consultoras para organizaciones legítimas de derechos humanos. Elena regresó a trabajar en el Hospital General San José, pero implementó un programa de entrenamiento para todo el personal sobre reconocimiento de manipulación psicológica y señales de tráfico humano. Su experiencia se convirtió en un protocolo de seguridad que se adoptó en hospitales de toda la región. Sofía se recuperó completamente del trauma con ayuda de terapia especializada. La experiencia, aunque difícil, había fortalecido la comunicación familiar y le había enseñado la importancia de protocolos de seguridad familiar sin crear paranoia. Carlos aplicó su experiencia en un nuevo rol como consultor de seguridad para organizaciones humanitarias legítimas, ayudando a establecer protocolos para proteger tanto a trabajadores como a beneficiarios de manipulación criminal. La familia había descubierto que cuando se combinan preparación inteligente, comunicación efectiva y coordinación profesional, incluso las amenazas más sofisticadas pueden ser neutralizadas por personas preparadas trabajando como equipo. Elena nunca dejó de ayudar a otros, pero ahora lo hacía con protocolos de seguridad que protegían tanto a ella como a las personas que ayudaba. Había aprendido que la verdadera compasión incluye la sabiduría para reconocer manipulación y la preparación para defenderse contra quienes explotan la bondad de otros. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de combinar compasión con preparación inteligente, dale like para que más familias puedan verla. Comparte con esa amiga que siempre ayuda a otros, porque estas situaciones, aunque dramatizadas, están basadas en métodos reales que organizaciones criminales usan para explotar la bondad de las personas. La compasión nunca debe perderse, pero debe ir acompañada de sabiduría, preparación y protocolos de seguridad que protejan tanto a quien ayuda como a quien recibe ayuda. Nunca dejes de ser bondadosa, pero hazlo con los ojos abiertos y el corazón protegido por la inteligencia. 2 años después, Elena recibió un sobrecertificado con matasellos internacional. Dentro había una fotografía de un grupo de mujeres en lo que parecía una conferencia de Naciones Unidas, y una carta que decía: «Querida Elena, tu metodología para neutralizar operaciones de tráfico psicológico se ha convertido en protocolo internacional. Las 19 mujeres que ayudaste a liberar ahora formamos una organización consultiva para Interpol llamada Protocolo Elena. Hemos desmantelado 12 operaciones adicionales usando técnicas que desarrollamos basándonos en tu experiencia. ¿Te gustaría unirte oficialmente a nosotras para entrenar a autoridades internacionales en reconocimiento y neutralización de manipulación psicológica criminal?» La carta estaba firmada por todas las mujeres liberadas y incluía una credencial oficial de consultoría de Naciones Unidas. Elena sonrió mientras leía. Tal vez era hora de expandir su impacto más allá del hospital, aplicando su experiencia para proteger a mujeres vulnerables a nivel internacional. Pero esta vez, lo haría con protocolos completos,
backup institucional y un equipo de profesionales que sabían exactamente cómo combinar compasión con inteligencia operacional. La verdadera bondad no se trataba solo de ayudar a otros, se trataba de crear sistemas que protejan a todos los involucrados mientras maximizan el impacto positivo. ¿Quieres saber cómo Elena aplicará su experiencia a nivel internacional para proteger mujeres vulnerables en todo el mundo? ¿Cómo Protocolo Elena se convertirá en una metodología global para neutralizar manipulación criminal? Suscríbete y activa la campanita, porque la segunda temporada mostrará cómo la verdadera compasión, combinada con preparación profesional y coordinación internacional, puede crear un impacto que trasciende fronteras y salva vidas en múltiples continentes. Y déjanos en los comentarios, ¿crees que Elena debería aceptar la posición con Naciones Unidas? ¿Qué harías tú si recibieras esa oferta?